Bienvenidos a Saber Pensar sobre lo que hay que hacer. Comenzamos. En el video anterior vimos nosotros qué comportamiento tenía un triángulo, rectángulo isósceles en términos de la construcción de los cuadrados que se formaban en los catetos con respecto al cuadrado de la hipotenusa. Y decíamos que en esta construcción especial, si yo tomara estos dos de aquí y los colocara en forma de rompecabezas de este lado, encajarían perfectamente. ¿Por qué? Porque tendrían la misma área. ¿Cierto, no? Entonces, estos de aquí caben acá. Y hacíamos una afirmación, ¿no? En todo triángulo, rectángulo isósceles, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Y esto quién nos lo dijo? Pitágoras. ¡Platón! Platón. Sí. Espera, ¿qué? El video del día de hoy se dedicará a demostrar geométricamente, mediante una construcción muy coquetona, que este fenómeno no solamente ocurre con los triángulos y rectángulos isósceles, sino además también con los triángulos rectángulos cualquiera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante un rompecabezas. Vamos a empezar a hacer una construcción especial mediante dos segmentos definidos. Acabo de definir dos segmentos AB cualquiera. ¿Cuánto mide A? A. A. ¿Y cuánto mide B? B. Así que cualquier medida que adquiriera A o B, obviamente en términos de segmentos, no va a poseer. ¿Por qué no estoy colocando la C? Porque yo no la decido. Así de simple. ¿Por qué no la decido yo? Porque acuérdense que con A y con B voy a formar un triángulo rectángulo como este. Es ahí cuando me doy cuenta que yo no voy a poder decidir hacer C, ¿no? Acuérdense que tengo que cumplir que sea un ángulo recto. Entonces, si dan cuenta, estoy construyendo un triángulo único, ¿no? Porque este cumpliría con el criterio lado, ángulo, lado. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Entonces, el tercer segmento lo voy a trazar yo. Y este sería la hipotenusa. Le vamos a decir C. ¿Cateta? No, mira, cateto. Entonces tiene un cateto A, un cateto B y una hipotenusa C. Con ayuda de mi compás voy a trasladar este segmento de este lado para que queden los tres ya plasmaditos. Ahí está. Entonces, muchachos, quédense muy bien con la idea de cómo fue formado este de aquí, ¿sí? Porque ese va a ser nuestro parteaguas de lo que vamos a construir. Entonces ya quedó claro que es un triángulo rectángulo que tiene A, B, C y de medidas, así que esos A, B y C podrían ser cualquiera. Vamos a ver cómo construir algo distinto. Construir el triángulo ABC de nuevo, ahí está. ¿Y cuál es la diferencia? Que le coloqué dos cuadrados, tanto A como AB. Es decir, aquí hay un cuadrado formado por el segmento B y un cuadrado formado por el segmento A. Y este cuadrado especial lo voy a cerrar de tal manera, esta figura especial la voy a cerrar de tal forma que se forme un cuadrado. Observen bien cómo se forma. Voy a hacer la traslación de estos segmentos hasta su intersección y lo mismo de este lado. Pregunta, ¿eso es un cuadrado? Sí. ¿Cómo lo sé? Ahí se ve. O sea, parece cuadrado, pero geométricamente es un cuadrado. No. Sí, es un cuadrado. Nada más quería como que me dijeran por qué. ¿Pero qué clase de bromas son esas? Vean, o sea, si se trasladó una perpendicular, es decir, originalmente este rectángulo, este cuadrado azulito que está aquí, pues era un cuadrado, así que al momento de trasladarlo, pues aquí también hay un ángulo de 90 grados con respecto a otra perpendicular. Así que sí, aquí hay un ángulo de 90 grados y aquí hay un ángulo de 90 grados. Por el momento yo podría afirmar que es un paralelo, ¿cómo se llama? Rectángulo, ¿no? Porque tendría ángulos rectos. Ahora la pregunta es, si sus segmentos son congruentes entre sí, significa que sí es un cuadrado. Entonces, ¿cuánto mide este pedazo de aquí a acá? A. ¿Cómo lo sabes? Porque está arriba. Porque está aquí, ¿cierto o no? A es el mismo que está aquí, nada más lo estamos poniendo. ¿Y cuánto mide este de aquí? B. B también. Significa que si esta parte de aquí también mide AB, sí es un cuadrado. ¿Cuánto mide este pedazo de aquí? A, porque es lo mismo que está acá. Es decir, hasta aquí está A. Y este pedazo que está aquí, B. Entonces ya descubrimos que sí es un cuadrado. Quédense con esto porque yo voy a tener que borrar esas letras para que no nos encimemos. Pero mientras que vean que esto es un cuadrado y es un rompecabezas. ¿Qué tiene adentro? Tiene dos cuadrados, tiene un rectángulo aquí, un triángulo aquí y otro triángulo por acá. Vamos a hacer una construcción muy similar de este lado, sin embargo va a variar en algo un poquito diferente. Volví a construir el triángulo ABC otra vez, uno perpendicular al otro para que se forme el ángulo recto y C pues obviamente ya queda predeterminado. Ya está. Ahora vean qué es lo que pasa si yo coloco el triángulo ABC, esta vez vamos a rotarlo 90 grados y colocarlo de este lado. Vean
lo roteo un poquitito para que ahora en lugar de la, si lo quieren ver desde un punto de vista de base y altura, pues ahora la A queda de base y ahora la B queda de altura. Es decir, simplemente lo roteo un poquitito y los cuse colineales de tal forma que esta es una sola línea, por lo tanto un solo segmento. Voy a hacer lo mismo otra vez y otra vez para cerrarlo. Lo más interesante de esto es que se cierra perfectamente y ahorita lo van a observar, pero quiero que vean que de esta manera se haría una construcción diferente a esta utilizando la misma pieza base. Entonces vamos a verlo. Ahí está. Vean cómo encaja perfectamente y espero que me estén siguiendo los que están tomando la clase y que intenten hacer el propio, tomando sus propias dimensiones. No tan temprano, los sábados me levanto tarde, McFly, tu zapato. Entonces vean, ya se construyó eso y se cerró. Vuelvo a la pregunta, ¿este es un cuadrado? Sí. ¿Por qué? Porque sigue conservando el A y el B. A ver, es un cuadrado siempre... Ay, déjenme ponerme aquí, voy a intentar escribir. A ver, es un cuadrado siempre y cuando sus segmentos sean congruentes entre sí y además tenga ángulos rectos opuestos. Entonces, a ver, ¿cuánto mide de aquí a acá? A, B. A más B, A más B. De aquí mide B y de aquí mide A. Y como juntos forman todo el segmento, entonces sería A más B. ¿Cuánto mide este de aquí? A más B. A más B también, A más B también y A más B también. Así que cumple ya la primera característica de un cuadrado. Y la segunda, que todos sus ángulos sean rectos, o por lo menos los opuestos, que con eso ya es suficiente. Pero bueno, como fue formado por un triángulo rectángulo de tal manera en que todos sus ángulos rectos quedaron en las esquinitas, pues ya no queda nada más que demostrar. Esto sí es un cuadrado. La pregunta ahora es, ¿este cuadrado de aquí es el mismo que el de allá? Sí. Sí. ¿Por qué? A ver. Porque... ¿Sí se ve? ¿Sí se alcanzan a ver los dos? No. Bueno, sí. No. Me voy a quitar. Obsérvenlos. Van a escuchar mi hermosa voz nada más. ¿Por qué? Pues porque A más B es el lado del cuadrado del lado izquierdo y también del lado derecho. Y son cuadrados. Así de simple. Así de simple. Entonces todos los cuadrados tienen la misma forma. Y ya nada más basta con saber su segmento, digámoslo así, de lado. Entonces si este mide A más B y este mide A más B, son el mismo cuadrado. Pero curiosamente, ambos fueron formados de diferente manera. Lo que nos va a dar o nos va a poder incitar a hacer una identidad, una igualdad, en la cual si yo los igualo, los elementos que están de este lado y los elementos del otro, van a poder ser igualados. ¿Por qué? Porque son el mismo. Vamos a ver, voy a intentar bueno, puedo colocar ya la igualdad aquí para que se vea que son el mismo. Sin embargo, los voy a copiar en el mismo pizarrón para que ustedes los observen. Ya están ahí colocados, ya está, de hecho hasta se ve claramente que son el mismo segmento. Pero ahora vamos a resaltar las figuras que sean diferentes. Esta ya la tienen resaltadas, ¿no? Tanto A cuadrada como la B cuadrada. Y además de eso, pues ya les voy a designar yo los segmentos ya por nombre. Entonces vamos a ver. Las figuras que están aquí, pues son el triángulo original y unos triángulos raros que son congruentes entre sí y un elemento aquí grandotote. Este es un cuadrado, pues porque evidentemente la intersección aquí se forman ángulos rectos y sus segmentos son congruentes entre sí, así que también es un cuadrado grandotote. Ahora vamos a colorearlo. Ok, ya coloreé las figuras diferentes y quiero que observen lo siguiente. Algunas les puedo denotar un valor geométrico. ¿Por qué? Porque son cuadrados. Entonces, ¿cómo se llamaría esta figura realmente? Si mide C de todos sus segmentos y a su vez tiene un ángulo recto. Cuadrados. C cuadrada. C cuadrada. Ajá. ¿Por qué? Porque es la C por C. Como lo veíamos en el video de ecuaciones cuadráticas, que se va a colocar ahorita en la descripción. C cuadrada. Ahí está. C por C, yo que sé. ¿Cómo se llaman estos de aquí? B cuadrada. B cuadrada y A cuadrada respectivamente, porque también fueron cuadrados formados geométricamente. Entonces se los voy a colocar yo rápidamente. B cuadrada y A cuadrada. Y para finalizar, ¿qué pasa con todos los demás elementos? Todos los demás quiero que observen que son triángulos congruentes al triángulo original. ¿Por qué? Porque el triángulo original es un triángulo rectángulo que tiene por dimensiones A y B de catetos. Entonces, si estos tienen de dimensiones A y B de catetos, son congruentes porque ya cumplirán con el criterio ángulo, lado, ángulo. Así que este y este son 4 triángulos congruentes. ¿Qué pasa con este? Lo mismo. Este de aquí
también tiene dimensiones AB y un ángulo recto. Aquí por lo que es la diagonal para que ustedes lo apreciaran, pero en realidad es lo mismo, ¿no? A y B, ángulo recto de este lado, A y B, ángulo recto de este lado. Entonces, como ya son iguales, voy a colocar una ecuación geométrica. Una ecuación geométrica que abarque tanto letras como figuras. Lo podría hacer yo ya con puras figuras, con puras letras, pero quiero que vean qué figuras están apareciendo. Ya está plasmada aquí de este lado, ahorita se las muestro bien. Pero recordemos que estos cuadrados son el mismo y por lo tanto todos los elementos que los conforman internamente son iguales a los que están aquí. Y ya en términos de figuras pues son congruentes entre sí. Así que ya nos vamos a la igualdad. Dos cuadrados formados por A cuadrada y B cuadrada respectivamente, más 4 triángulos congruentes entre sí, son idénticos a un cuadradote grandote que mide C de lado, o sea C cuadrada ya completito, más 4 triángulos. Entonces, aquí no puedo hacer demasiado, más que exactamente quitar de ambos lados de la igualdad 4 triángulos. ¿Por qué? Porque si yo lo quito de ambos lados de la igualdad no se altera. Así que ya al final, pues yo tendría la siguiente ecuación geométrica. Ya está la ecuación resuelta, simplemente quité los 4 triángulos del elemento y nos quedó que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. ¿Qué más? Pues no podemos hacer demasiado. ¿Pero qué significa esto matemáticamente entonces? Porque hicimos un buen rollo matemático para demostrarlo. Sin embargo, ya en términos generales nos dio una fórmula, una identidad, si lo quieren ver así, una igualdad, en la cual dice que A cuadrada y B cuadrada es igual a C cuadrada. Pero ¿quién era A cuadrada, quién era B cuadrada y quién es C cuadrada? Pues aquí está, ¿vale? A cuadrada es el cuadrado que se forma de uno de los catetos del triángulo rectángulo. B cuadrada es también uno de los cuadrados que se forma al momento de trazar un triángulo rectángulo y sacarle su cuadrado. ¿Y qué era C cuadrada o qué es C cuadrada? C cuadrada no es otra cosa más que el cuadrado que se forma de la hipotenusa. Recordando que nuestro triángulo original era A, B y C. Eso nos deja entonces con una conclusión. Y es la conclusión que delimita como tal ya en general el teorema de Pitágoras. O sea, el teorema de Pitágoras no te va a hablar de segmentos, te va a hablar de áreas. Pitágoras dijo, si yo sumo A y B en un triángulo rectángulo, no te da C definitivamente. Lo teníamos en el triángulo egipcio, ¿no? 3 más 4, 7. Pues no nos daba 5. Pero Pitágoras observó y dijo, a ver, si funciona en el triángulo isósceles, muy posiblemente también funcione en cualquiera. Y lo demostró. No necesariamente con esto, ¿no? Pero lo demostró. Y dijo, por lo tanto, ahora sí, ya puedo decir que si yo trazo un triángulo rectángulo y le trazo sus cuadrados, el área o la suma de las áreas de ambos es idéntica al área que está aquí arriba, es decir, el área de la hipotenusa. Delimitado formalmente sería, en todo triángulo rectángulo cualquiera, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Cuando hablo de cuadrados, pues evidentemente estaré hablando de áreas. Y así estaría delimitada perfectamente la figura. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Los segmentos. ¿Quién es A cuadrada, B cuadrada y C cuadrada? Las áreas que forman los segmentos. Y aquí no es otra cosa más que la demostración geométrica de por qué funciona esto. Siempre sí o sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Como les mencionaba, obtener la fórmula pues puede ser el proceso más complejo, porque esta va a ser la fórmula. Donde volvemos a repetir, ¿no? ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Pues ahí están contextualizados. Pero las aplicaciones que tiene esto trascienden tanto que vale mucho la pena que las revisemos. Y esperemos que continúen con nosotros para que sigamos explorándolas y viendo cómo se aplica y cómo funciona y demás cosas que acabamos de demostrar. No me queda más que despedirme, al agradecerles y sobre todo coméntenos y espero que les haya quedado claro más o menos. Existen un montón de demostraciones geométricas acerca de este fenómeno. Sin embargo, quisimos colocar como las más propia en términos de la que siento yo que se ve como más claramente visual el fenómeno, pero los invito también a que veamos otras formas geométricas que lo definen. Pero bueno, denle like, no olviden suscribirse, compartir y comentarnos. Bueno, aquí ya lo borré, pero bueno. Y no olviden que para resolver problemas con el teorema de Pitágoras basta con saber pensar sobre lo que hay que hacer. Nos vemos.